Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya estamos grabando. Jesús Gurrola Gil, servidor. Voy a darles unas recomendaciones a los soldadores, cosas que he observado durante todo el tiempo que tengo en pruebas no destructivas y en inspección de soldadura. Hacen cosas que no deberían de hacer. Seguramente es porque no las saben, o son vicios arrastrados o copias de gentes que han visto soldar, que son más antiguos que ellos, o que han aprendido de ellos, o de alguna forma son vicios que no deben de tener. Son cuestiones que dañan la calidad en el depósito de soldadura, en la elaboración, en la sanidad de la soldadura. Bien, vamos a empezar. La primera de ellas a la que me refiero es encender el arco, ¿sí? El arco eléctrico fuera del área donde van a depositar la soldadura. Con esto me refiero a que muchos, si están soldando una placa, ¿sí? En estructuras para AWS de 1.1, por ejemplo, ¿sí? O están para puentes, en estructuras de cualquier tipo, o están en tuberías API o tuberías de proceso, y el arco eléctrico lo hacen para probar si tienen la corriente supuestamente adecuada, aunque ya lo tienen regulada la máquina, y ya la tienen calibrada, y hacen el arco eléctrico afuera de la ranura, ¿sí? Cuando hacen el arco eléctrico, lógicamente funden el material base del tubo, de la placa donde estén soldando, y dejan una oquedad. En ocasiones esas oquedades hacen que se debilite, dependiendo del espesor, ¿eh? Pero cualquier espesor. Pero mientras más delgado se debilita más, desde luego, y pueden provocar roturas en esas zonas, ya cuando la tubería está en servicio o el elemento estructural está en servicio, que tenga movimientos o lo que sea. Al paso del tiempo eso sucede, que pueden provocar zonas donde las fisuras se van a extender. El dar el golpe de arco fuera de esa zona puede darle al dañar el metal base, pues con el tiempo se corre el riesgo de causar grietas en el material, lo que pone en riesgo la estructura. Esto lo estoy leyendo, ¿sí? Esa es una de ellas. ¿Dónde pueden hacerlo para corregir esto? Pues lógicamente háganlo en la zona, si está biselado, ¿sí? Y si no está biselado, háganlo cerca, pero muy cerca de la zona donde van a hacer la limpieza después de la soldadura, para que no se les olvide que arrastran el arco desde 30 o 40 centímetros a un lado de la ranura y se traen el chisporroteo, ¿sí? Se traen el surco arrastrando el arco. Háganlo ahí cerquitas, y si está ranurado, háganlo dentro del bisel, cualquiera de las dos caras del bisel de la ranura. Si es una ranura, una junta de penetración completa. Si es un filete, háganlo ahí cerquitas donde van a soldar. O adelante. ¿Sí? Y inmediatamente se van a su zona, a su área donde van a estar soldando. Y ya, así de simple. Bueno. El otro punto, no trabajar el rango de corriente recomendada. O sea, todos los electrodos, el fabricante de electrodos trae un rango en el cual ustedes pueden soldar. Desde luego, la aplicación de la soldadura depende de la habilidad que tengan ustedes, de la experiencia que tengan ustedes, porque alguno quizá trabajará, por ejemplo, la 7018 de un octavo, ¿sí? El rango que marcan las normas, ¿sí? En AWS, en las normas de AWS, donde está el electrodo E7018, dice claramente que se trabaja de 105 hasta 155 amperes para un octavo de espesor. Lógicamente alguno trabaja según el paso que estén o la capa que estén realizando, pues se trabaja a menor o mayor amperaje dentro de ese rango. Algunos trabajan a menor rango y quizá otros trabajen a mayor rango, pero esas son las temperaturas o el calor, el amperaje ideal dentro de ese rango que recomiendan los códigos o normas, ¿sí? El fabricante tiene un rango todavía mayor. Ya no habla desde 85 y se sube arriba de 155. Se me hace exagerado, nunca he visto que trabajen ni a menor rango ni a mayor rango. Creo más en la norma, aunque el fabricante sea el que fabrique, la norma tiene un siglo probando, ¿sí? Lógicamente el fabricante también prueba. Y yo le creo más a la norma que en este caso que al fabricante, ¿eh? Bueno, porque se me hace muy grande el rango del fabricante. Le da unos rangos enormes, desde 85, casi de 55 hasta 200 y ferias. Son locuras esas. Pero así lo marcan, lo he leído con infra. Bueno, entonces se dice aquí que debes de trabajar en el rango de corriente recomendada.
Si el operario elige más corriente de la recomendada, el electrodo se consume mucho más rápido, el revestimiento se quema y se genera exceso de salpicaduras. Es algo lógico. Mientras más calor tengas, hay más salpicaduras, ¿sí? Mientras más calor tengas, más se calienta toda la varilla, todo el electrodo. Y en algunos casos hasta, bueno, me ha tocado verlos, ¿sí? Se consume, el electrodo se calienta y se consume. Donde van ustedes soldando, ya más adelante el electrodo ya se consumió el fundente, 2, 3, 4, 5 pulgadas más adelante. Entonces, trabajar el rango de corriente que recomiende la norma en el caso es lo que les mencioné. El otro, no retirar la escoria. La escoria no es mala. O sea, la escoria es un elemento que trae el electrodo, ¿sí? Que va a ser el fundente del electrodo recubierto, que va a servir para cubrir el charco con un gas que se produce a la hora que se funde, ¿sí? Para evitar que entre el oxígeno o hidrógeno ambiental, que se formen más que todo porosidades. Bueno, y para que no se oxide, pues. Entonces, eso sirve para proteger el charco de metal fundido y evitar porosidades, ¿sí? Oxidaciones, y que penetre hidrógeno que queda en la zona de fusión, entre la zona de fusión y la zona afectada por el calor, ahí, en esa frontera. Y después es grave eso porque, pues porque en servicio producen roturas. En el momento son microfisuras, no las vemos, pero con el tiempo de ahí se producen roturas, ¿sí? Bueno, entonces dice aquí que proteger el depósito mientras se solidifica, pero una vez terminado, cada pasa hay que retirarla, pues se queda dentro del depósito, puede generar problemas de concentración de esfuerzos que aumenta el riesgo de fracturas. Bueno, es lo que se habla del hidrógeno ambiental, está en el ambiente el hidrógeno. Se dice que el hidrógeno está en las estrellas, está en los planetas, está en todos lados, ¿sí? El hidrógeno está en las plantas, ¿sí? Y está en el ambiente. Entonces eso hay que evitarlo, para eso sirve. Pues bien, entonces hay que retirarlo, pero la escoria no se retira como la retiran ustedes. Generalmente una varilla de soldadura de 70, 18, les hablo de este electrodo porque es el que más se usa y porque ese diámetro es el que también más se utiliza. Este diámetro de 1/8 en 70-18, en 4 pulgadas, al ir soldando, por ejemplo, una ranura o lo que sea, de 3,5 a 4 pulgadas, ya terminaron ustedes una varilla, ¿sí? Más si de alguna forma están soldando en rellenos o ya en el cordón de vista, porque tienen más amplitud, más ancho el cordón o la capa depositada. Entonces vamos a hablar que una varilla sirve para un depósito de 4 pulgadas de soldadura, como ejemplo, ¿sí? De una longitud. Entonces, cuando se terminan esas 4, no hay que limpiarlas, porque una de las características o propiedades de la escoria, ya al quedar depositada y empezar a solidificarse encima del cordón depositado en el exterior, sirve para evitar un enfriamiento brusco, un cambio brusco de temperatura y esa soldadura se rompa. Es para protegerla. Entonces no la quiten todavía. Dejen la escoria ahí y hasta que terminen su segmento de soldadura, entonces quítenla para revisar cómo van. Nomás quitan la escoria en el momento del término de cordón, de ahí donde dejaron de depositar, y que van a iniciar de nuevo. Ahí sí quiten esa puntita, esa parte, pero no quiten toda la escoria, es innecesario. Algunos lo hacen, mira cómo me quedó, que la cola de alacrán, y son tonterías. Si no es un juego, la soldadura es un arte, es un trabajo, es una profesión muy bonita. No es para estar jugando ahí con payasadas. Bueno, el otro. Dice no limpiar el área de soldadura. O sea, no limpiar el área de soldadura, no limpiar antes de soldar el área en que se va a depositar el cordón de aporte, o sea, la soldadura de aporte. ¿Por qué? Porque puede tener grasa, óxidos o impurezas que queden atrapadas en el material de aporte, en el material de soldadura, ya cuando es una soldadura ejecutada, ¿sí? Está la mezcla que se mezcló ahí con parte del material base, ¿sí? Se fundieron, se mezclaron. Y de alguna forma todo lo que esté ahí en medio de alguna forma se une al material de aporte, o sea, a la soldadura, y eso pueden ser zonas de óxidos o algunos elementos extraños que interrumpen la estructura interna del material. Por lo tanto, es un defecto todo lo que quede ahí adentro. Entonces hay que limpiar antes la zona en que va a quedar depositado y las zonas adyacentes.
2, 3, 5 centímetros, generalmente se indica hasta 5, se me hace mucho, pero limpiar por lo menos 1 pulgada, 2 centímetros y medio a la orilla de donde sabemos que va a quedar el cordón de vista, a la orilla de donde va a quedar el cordón de vista, o sea, de la ranura, si es una ranura, en la parte de los hombros de la ranura, los dos, de cada lado, donde ya salimos a la superficie del cordón de vista, así, a la superficie, y ahí es la zona donde van a quedar los socavados, cuando quedan socavados, para que mejor me entiendan. Entonces ahí 2 centímetros y medio, 1 pulgada para la orilla, y en todo el entorno donde van a depositar la soldadura, ahí hay que limpiar con abrillo metálico, con esmeril, ¿sí? Si se puede con carda, sí se pudiera, y quedar abrillo metálico, con carda es suficiente. Pero si no se puede únicamente con la carda, entonces le mete el esmeril, nomás para quitar la capa superior de lo que nos está interfiriendo como suciedad. Bien, dice aquí en ese texto, dice, los soldadores somos como cirujanos del metal, y como el cirujano debemos limpiar muy bien nuestra área de trabajo para evitar contaminación. Por eso antes de soldar, limpie y seque las superficies a unir de óxido, grasa, pintura o cualquier impureza. ¿Se entiende? Yo considero que el soldar es un arte. Yo admiro a un soldador que hace su trabajo bien, porque lo hace bien. Sí, es una persona que tiene una cuestión, lo que yo conocí desde que empecé a trabajar en cuestiones de calidad hace 44 años, es que un soldador, ¿sí? Un soldador, o cualquier persona que trabaje en calidad o haga un trabajo, ¿sí? Debe hacer un trabajo con calidad, bien a la primera vez. Se hace bien a la primera vez cuando ya se le entiende, cuando se entiende de ese trabajo, cuando se es experto. Cuando no lo es, pues lógicamente tiene errores y hay que corregirlos, pero cuando ya se conoce debidamente, se hace bien a la primera vez. Se debe intentar hacerlo cada vez mejor cada vez que se haga. Lo hago mañana, lo hago mejor que hoy. Lo hago pasado mañana, lo hago mejor que ayer. Y así, sucesivamente. El otro punto dice romper el electrodo, doblarlo, afecta a su integridad. Hay soldadores que lo doblan para acomodarse con el maneral de donde ponen la varilla, el portaelectrodo, y lógicamente lo toman, lo doblan y se acomodan su posición de su brazo, de su mano, para así, pero no se debe doblar. Si tiene fundente, ¿sí? Que está solidificado en la varilla, ¿sí? Y al romperlo, al doblarlo, se rompe, ¿sí? Y cuando se quiebra, todo ese pedazo ya no nos sirve. Si nosotros pensamos que una varilla, que es un ejemplo, que nos cueste, es un decir, no es que cueste eso, no lo sé ni cuánto cuesta, pero cada varilla que costara 10 pesos, cada electrodo, y nosotros lo rompemos a la mitad y usamos una sola tercera parte, yo creo que si nos costara a nosotros de nuestra bolsa, ¿sí? Y vamos a utilizar 50 varillas o 100 en un turno, yo creo que no las doblamos y las utilizamos a la tercera parte y ya no las volvemos a usar porque ya esas no las debemos de hacer, ¿no? Entonces al patrón de nosotros, cuando somos soldadores y trabajamos para alguien, estamos deteriorando su cartera, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos tirando a la basura mucho de lo que nosotros no lo sabemos utilizar, porque aquel que lo hace así no lo sabe utilizar, no es un buen soldador, o tiene esas prácticas malas, ¿sí? Malos hábitos, vicios. En esto también hay vicios, no nada más en lo otro. Pues bien, ya se nos está acabando el tiempo. Dice que algunos soldadores doblan el electrodo para alcanzar zonas difíciles o para no usarlo por completo. Esto rompe el revestimiento, daña por completo el insumo y afecta gravemente el proceso y la calidad de la soldadura. Lo mismo que les digo. Entonces, recomendación, no lo hagan. Lo hacen, son malos vicios, son vicios extraños, son cosas que no se deben realizar, ¿sí? Cuando yo siempre le he dicho a las gentes con las que he trabajado aquí, a los que les he servido y otros para los que he trabajado, que son dueños de empresas fabricantes de constructores, cualquiera de ellos, ustedes los conocen de a cuáles me refiero. Estoy hablando de Durango y de muchos lugares donde he estado, en el sureste del país. Tienen estos vicios, ¿sí? Y se enojan cuando uno les dice, desaprovechan la soldadura, los electrodos, y se ponen porque les cuesta. Por eso les digo, pónganse en el lugar del patrón, tengan todos esos vicios que cuesta reparar tiempo hombre, tiempo máquina, nómina, electricidad, falta de productividad porque vuelven a repetir al estar reparando. Y eso cuesta dinero. Entonces las cosas no son nada más embarrar la soldadura, siempre le he manifestado.
Bueno, espero que me entiendan y espero que comprendan. Son cosas tan sencillas que no sé, realmente muchos cuando se los digo y no lo hacen, pues se me hacen que es pues no es por flojera, es por otra cosa. Bueno, ahí la dejamos, se acabó el tiempo, muchas gracias y hasta